buenas tardes. Para mí es un gusto estar de nuevo acá. Quiero agradecer al doctor Ferro ese símil muy interesante que hace entre el proceso psicoanalítico con todas sus vicisitudes y el proceso de investigación. Y quería contarles una experiencia que estamos teniendo en el claustro de candidatos de la formación psicoanalítica. Algunos de los residentes de psicoanálisis, bueno, no residentes, candidatos, valga mi lapsus, porque quisiéramos que muchos de los residentes de esta casa después siguieran como candidatos de la asociación. Planteamos esto hace un año del miedo tan grande que nos da publicar e investigar en psicoanálisis. De ese proceso que, como el doctor Ferro lo nombraba muy bien, es un proceso sumamente creativo, como un juego, como el mismo proceso analítico, como la tarea que hacemos todos los días las personas que estamos dedicadas a la psicoterapia. Y salió esta gran inquietud de que tuviéramos el acompañamiento por alguien que supiera mucho sobre investigación en el campo del psicoanálisis. Y se va a dar un curso dirigido para los residentes y candidatos. Ahí va bien mi lapsus también. Entonces es el momento de la invitación a ustedes, los residentes que están allá en el fondo, un curso de investigación en psicoanálisis, pero pues que va a servir para todo tipo de investigación descriptiva, de tipo de investigación descriptiva. Va a ser un curso que va a dictar el doctor Ismael Yidis, que es un psicoanalista, miembro de la asociación, con una experiencia vastísima en investigación y publicación en psicoanálisis. Entonces, ya tenemos el programa, estamos próximos a cuadrar fechas, horarios y demás. Entonces, bienvenidísimos todos ustedes y queremos que se acerquen cada vez más a nosotros. Muchos de los candidatos son en este momento profesores de ustedes y están en el día a día. Entonces, para que se acerquen, nos pregunten y bienvenidos. Esa era como mi introducción. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Ferro, por esta interesante conferencia, aclaración sobre la investigación, que básicamente es una cosa lúdica, ¿no? Hay que repetir y repetir y repetir eso para tener motivación. Quisiera preguntarle, cuando usted dijo de la asociación depresión, alcoholismo, claro que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que le voy a preguntar. Los metaanálisis, ¿qué son los metaanálisis y para qué sirven? Por aquí, me acuerdo de una conferencia del doctor Alarcón, Rafael Alarcón, que decía que el efecto placebo había derrotado los metaanálisis, ¿no? Sobre todo hablando del efecto placebo, que es una cosa, para mí es una cosa que ojalá yo hubiera tenido el respaldo para investigar sobre el efecto placebo en psiquiatría, sobre todo los antidepresivos, ¿no? Él decía eso, el efecto placebo derrotó los metaanálisis. Los metaanálisis son un tipo de estudio que lo que hace es recoger varios estudios, la palabra meta, por encima de los análisis. Entonces, por ejemplo, se pueden hacer metaanálisis de varios estudios clínicos, por ejemplo, de antidepresivos. Si se tienen 10 estudios de antidepresivo que comparan el placebo y el antidepresivo. Pero entonces hay unos que dicen que sirve el antidepresivo y hay unos que dicen que sirve el placebo. Y cada uno, digamos, que tiene 1000 pacientes. Entonces, el metaanálisis lo que hace es coger esos 10 estudios y reunirlos para que, por ejemplo, no tengan 1000 pacientes cada uno, sino que entre todos reúnen 10.000 pacientes. Entonces, entre esos 10.000 pacientes, uno tiene una muestra mucho más grande para decir si un antidepresivo sirve o no. A veces pasa que no sirve. A veces pasa que el metaanálisis es el que confirma que definitivamente una intervención no vale la pena porque no supera el placebo. El placebo es un efecto, no solo tomarse algo
que no tiene ningún efecto, no, porque las personas que se lo toman pensando que sí les va a hacer algo. Y eso está medido también. El efecto placebo tiene una medida positiva, es decir, tiene un resultado en la persona. Después la doctora Fernanda. Bueno, realmente este ha sido un trabajo de investigación tuyo bien profundo. Nos has paseado por conceptos psicoanalíticos de Jung, de Larry Klein, Freud, muy importantes y para mirar las causas inconscientes de la dificultad para la investigación, y también nos has paseado por genios como los que has hablado y cómo ha sido la creatividad en cada uno de ellos a través del tiempo. Einstein y los otros dos. Y realmente uno ve que en estos países tercermundistas pues la investigación no es algo que se valore muchísimo, y ahí es donde entran también las causas conscientes, porque yo creo que en tu trabajo tú te gastaste no las 20.000 horas, sino una cantidad de horas no sé cuántas, pero se ve un trabajo muy concienzudo y muy detallado. Entonces hay causas conscientes, como decías tú al final, del lenguaje, que son el tiempo, el espacio, los honorarios. Aquí el trabajo de investigación no es un trabajo que tenga honorarios, que esté bien calificado. Entonces es algo que prácticamente dificulta muchísimo el dedicarse a hacer investigación. Total que en el momento que yo creo que se pague el trabajo de investigación como debe hacerse, que se dedique un tiempo, que se pueda dedicar un tiempo para eso, pues yo me imagino que habría muchos más trabajos de investigación. Y me llama la atención lo que dijiste de la procrastinación, el manejo del tiempo, la ley de Parkinson de la procrastinación, que la gente tiende, o todos tendemos a dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, y la ley de Pareto. La ley de Pareto es que el tiempo que se tiene destinado para un trabajo, el trabajo se extiende hasta el tiempo que se tiene destinado para un trabajo. Entonces, si es un trabajo de 6 meses, pues la gente lo va dejando al final, y si el mismo trabajo fuera para 3 meses, igual. Entonces hay una cantidad también de causas conscientes y externas que dificultan eso. ¿Qué opinas? Si eso pudiera pesar más sobre los aspectos inconscientes que tú has hablado. Pues es que esa era mi pregunta cuando yo empecé a pensar esto, pero es que creo que finalmente todo está, es decir, lo que hay detrás son las causas inconscientes. Porque, por ejemplo, ¿por qué no se cumple el padre? Porque es que uno se monta en otra cosa, uno se monta en que va a investigar, pero no va a investigar. Entonces hace un cronograma para no cumplirlo. Entonces va, por ejemplo, es que por eso la aplicación del encuadre a los proyectos de investigación me pareció muy útil, porque es que el encuadre, es decir, uno en el proceso va y tiene que ir, y puede no ir,
pero entonces no está en el proceso, que es lo mismo que pasa en la investigación. Si uno no se pone un encuadre de cuándo es que voy a trabajar en este proyecto, todos los lunes a tal hora, nunca lo va a hacer. Y va a pasar lo que sucede, lo que tú decías. Los últimos 2 meses del proyecto para un proyecto de un año es cuando voy a trabajar. Doctora Fernández. Sí, yo quiero compartir algunas reflexiones que tuve durante la conferencia del doctor Ferro, que fueron motivadas precisamente por los planteamientos que usted ha hecho, doctor, en relación a cómo en verdad la investigación es algo que, como parte del proceso creativo de un ser humano, hace parte innata del ser humano. Precisamente ahorita comentábamos y pensaba yo que el primer investigador, dicho, todos hemos sido investigadores y cuando niños todos lo fuimos. Y muy posiblemente la aparición de la represión y el superyo y todo ese tipo de cosas nos fueron como de alguna manera minando esa capacidad para investigar, pero definitivamente la curiosidad infantil no es más que un intento humano innato de investigar, para ir, como decía usted en su conferencia, casi que ir, mirar qué pasa con mi mamá, por ejemplo, y mirar a ver si compruebo mi hipótesis o anulo mi hipótesis hablando en términos de investigación. Y esto es un tema de ensayo y error y es un tema innato en el bebé que además y el niño, que es un ser en el mejor de los casos absolutamente creativo, sobre todo cuando tiene un ambiente que estimula su creatividad y su curiosidad, ¿no? Y por otro lado, la otra reflexión que hacía es que en el proceso analítico, y quienes somos psicoanalistas en formación y ojalá pronto seamos psicoanalistas, verdaderamente lo que hacemos todo el tiempo en consulta es investigar, porque todo el tiempo estamos con el paciente haciendo una serie de hipótesis que le mostramos al paciente en forma de interpretación o como la hayamos podido elaborar, ¿sí? Y más o menos medimos un poco el impacto que eso que acabamos de decir tiene en el paciente. Aparte de toda la labor investigativa que hacemos en las primeras etapas del tratamiento y que finalmente terminamos haciendo todo el tiempo con los pacientes. Es toda una labor de investigación. La tercera reflexión que hacía es que triste, digamos, que todo esto que usted plantea como los obstáculos humanos que encontramos para investigar hagan que se nos olvide nuestra capacidad innata para investigar y que la investigación se nos vuelva un trabajo extra, una cosa aburrida, algo que percibimos tedioso porque se trata de, digamos, como de trabajar con datos duros, con cosas como muertas, cuando en realidad lo estamos haciendo en el consultorio todo el tiempo y lo estamos haciendo en la vida y en las relaciones humanas todo el tiempo. Creo que una de las funciones, y ahora que repienso, del ser humano precisamente es como vivir investigando. No sabría en este momento dilucidar por qué cuando en cambio nos piden que midamos tales o cuales cosas, realmente ya se nos sale como de nuestro control o de nuestra posibilidad y decimos, uy no, qué jartera ponerme a meter datos para que un computador con su programa estadístico nos dé unas conclusiones. Entonces, pues bueno, eso era lo que quería compartir, y comparto con usted totalmente el tema del miedo a la creatividad, porque cuando estamos investigando con nuestro paciente en nuestros procesos terapéuticos, cuando nos trae todo el material nos asustamos mucho, pero hacemos uso de nuestra creatividad para devolverle esos elementos beta metabolizados y listos para que los pueda comprender. Entonces creo que también el proceso psicoterapéutico va del miedo a la creatividad. Sí, no, pues muchas gracias por las reflexiones. Y es que esto de investigar o no investigar, una persona que no puede jugar, me parece a mí que, y ahí entiendo mucho más la tercera teoría de Freud del instinto de vida y de muerte, y es que me parece que una persona que no puede cambiar está más cerca a la muerte que a la vida. La vida es cambiar. Yo creo que, como era el objetivo del doctor Ferro, nos deja más inquietudes y muchas cosas que pensar,
pero para hacerle caso también y respetar el encuadre, por hoy finalizamos. Muchísimas gracias.